Dominicana. Estamos aquí listos para iniciar hoy este espacio que se llama Plantemos el Reino. Recuerde que Plantemos el Reino es un programa diseñado para el cuerpo ministerial y siempre hacemos la aclaración que no significa eso que las personas no puedan participar, los que están conectados, no, sino que el enfoque principal de este programa está sobre los ministros, los que están en el altar, los que tienen la responsabilidad de cuidar del cuerpo de Cristo, de la iglesia, a esas personas que Dios ha designado como pastores, evangelistas, profetas, apóstoles y maestros en este tiempo. Una responsabilidad maravillosa de Dios que recibimos todos aquellos que estamos en el ministerio. Y damos gracias a Dios, ¿verdad que sí? Porque Él ha sido bueno, porque Él ha sido maravilloso con nosotros y su mano de poder nos ha sostenido. Hoy el pastor William en algún momento se va a conectar. Él está en la ciudad de Cali. El Señor le está permitiendo llegar hasta esa ciudad. Recuerden ustedes que ese lugar fue donde también afectó el terremoto, al igual que en otras ciudades del Chocó, del Pacífico colombiano. Pero hoy el pastor está desde allá y más adelante nos dará un saludo. Está trabajando, está ocupado en diferentes áreas en la ciudad de Cali y nosotros estamos acá esperando básicamente que él se conecte para que pueda saludar, para que pueda bendecir al pueblo de Dios con una palabra desde esa ciudad de Colombia donde él se encuentra. El tema que vamos a tratar hoy en esta serie de sanidad ministerial, hoy vamos a hablar de la salud emocional del ministro, la salud emocional. Y habíamos dicho precisamente la semana pasada que al inicio, cuando comenzamos esta serie, hace más de un año, año y medio, el pastor Julio Paz, un médico de Venezuela, estaba en Estados Unidos en ese momento, en la ciudad de Georgia, ahora está nuevamente en Venezuela, y muy capacitado, muy conocedor de estos temas. Nos acompañaron un grupo de pastores en el enriquecimiento de la temática de la salud mental del cuerpo ministerial, de los que sirve en el altar. Qué importante es saber sobre este tema, qué importante es machacar sobre este tema, porque estamos trabajando día a día y en ocasiones se nos olvida, pasamos de largo de la responsabilidad que tenemos también con nosotros mismos, de la responsabilidad que tenemos con la familia, de la responsabilidad que tenemos con nuestros parientes y con las personas allegadas también, porque no solamente tenemos un compromiso con el ministerio, llámese como se llame, en el área donde esté, sino que hay un compromiso general en cuanto al servicio. Y hoy precisamente queremos hablar preciso de eso, de la salud emocional de un ministro y entender dentro de esa temática la sostenibilidad que hay a largo plazo para esta carrera ministerial que es de alto impacto. La carrera ministerial, aparte que es para toda la vida, es de alto impacto. La gente que está en el ministerio debe ser gente de alto rendimiento. Debe tener, como dicen, emociones de acero para poder transitar y caminar. Y hoy, a medida que vayamos mirando cada tópico que vamos a compartir, intentando darle luz. Y siempre cuando conversamos con el pastor William intentamos ser lo más práctico posible. Sabemos que hay puntos técnicos
que obviamente nos permiten mencionar estadísticas, referencias, pero si algo hay importante en esto es precisamente la vivencia, la experiencia. Sin experiencia es poco lo que se puede compartir. Desde un aula de clase es poco lo que alguien puede experimentar. Por eso los médicos tienen una experiencia, y los abogados y muchas carreras profesionales. En Colombia se le llama año rural, o donde la gente va a hacer su año de servicio, pero la gente va a hacer prácticas, y creo que me adelanté un poco a eso. La gente hace prácticas, y las prácticas, ¿qué objetivo tienen? Salir del aula de clase y poder vivir, tener vivencias de esos aspectos que son necesarios. Y creo que eso es muy enriquecedor. Yo recuerdo con mucho afecto al reverendo Pedro Pablo, que él, cada vez de sus enseñanzas y de su intervención, procuraba complementar eso con bases de su experiencia. Y eso hacía muy enriquecedor, extremadamente enriquecedor, la enseñanza. Los que estábamos recibíamos con mucha pasión, porque no solamente era una teoría basada en X o Y pensador, o en X o Y o manual, sino en vivencias, en experiencia en el área ministerial que se necesitan compartir hoy, porque de verdad que la iglesia se va desarrollando, van naciendo nuevos ministerios, y pareciera que se repitieran una y otra vez los mismos errores. Impresionante. Aquí hay un dato que nos llama la atención profundamente, y son las estadísticas. Mire, las estadísticas no mienten, y hay organizaciones que se dedican precisamente a eso, a hacer estadística. Y una estadística de longevidad ministerial indican que menos del 20% de los líderes cristianos que inician en un ministerio a los 30 años de edad logran retirarse de forma activa y saludable a los 65 años. Oiga bien eso. Comenzaron temprano, a los 30 años aproximadamente, pero solo de 120 logran terminar de manera satisfactoria o en descanso el ministerio. Estamos hablando que de 100, 80 no terminan bien, y vamos a ver cuáles son las causas. Esas causas principal que hace que la gente aborte, que desista, que la gente no avance, que la gente se quede frustrada en medio del ministerio. Y tienen que ver con unos aspectos bien, pero bien importantes. Y la causa principal de la salida no es el fracaso teológico, porque a veces se podía pensar, o el fracaso doctrinal, llamémoslo así, sino el colapso emocional, moral y físico. Esos tres: el colapso emocional, moral y físico. Y tiene que ver con falta de una práctica en cuanto al desarrollo ministerial, y la falta de autocuidado y resiliencia espiritual. Falta de autocuidado. Cuidamos de todo el mundo, cuidamos la grey de Dios, cuidamos a los ministros, cuidamos a la gente, y descuidamos nuestra vida espiritual, descuidamos nuestra vida familiar, descuidamos nuestra vida física, descuidamos absolutamente todo lo nuestro por enfocarnos al 100% en un trabajo ministerial. Y ahí está la estadística que está diciendo. Es impresionante. Usted sabe que es
que el 80% de los que inicien en una carrera ministerial aborten a nivel mundial el proceso? Precisamente porque se desenfocaron en el trabajo, se desenfocaron en áreas demasiado vitales, demasiado importantes, y sobre todo el ser. Y creo que debe haber un equilibrio. El equilibrio no es, porque a veces escuchamos también gente un poco descompensada, yéndose al otro lado, yéndose al otro extremo, donde solamente no es que yo cuido mi casa con celo y que se pierden, que se pierdan, pero no, tiene que ser equilibrio, cuidar cada parte. Entonces, ¿qué tiempo estamos nosotros invirtiendo en el cuidado personal, en el cuidado de nuestra salud, en el cuidado de la familia, en el cuidado de nuestra capacidad intelectual, en nuestro desarrollo? ¿Qué tiempo estamos invirtiendo? Realmente de esto mucho se habla, y en el trabajo de mentoreo me toca estar viendo permanentemente organizaciones, denominaciones, y son muy pocas las que se preocupan porque sus equipos de liderazgo tengan una vida integral, tengan una vida de desarrollo que realmente puedan ellos decir al final del camino: hemos logrado la tarea, hemos cumplido la responsabilidad. Y tiene que ver con el fenómeno precisamente que muchas veces hemos tratado, y a veces someramente y otras profundamente, de la independencia cristiana, de esa independencia que nos caracteriza a los movimientos cristianos desde el principio. Eso no es ahora que, bueno, ahora se ha proliferado mucho más con las libertades y una cantidad de cosas. Sin embargo, las rupturas han sido desde tiempos inmemoriales. Desde que el cristianismo comenzó con muchas contradicciones entre muchos creyentes, claro, porque esto lo manejamos, somos hombres. Y cada vez que nosotros ponemos nuestra impronta, obviamente, que eso automáticamente impide que la visión del reino de Dios florezca, sino que queremos imponer la nuestra. Entonces, pero hoy en esa proliferación hemos dicho que Colombia tiene alrededor de 13.000, y dice que vamos a llegar al 2027 con unas 20.000 denominaciones. O sea, gente sola, organizaciones solas, personas que no pudieron estar en una organización y decidieron abrir su propio espacio. Y no estoy diciendo que esto sea pecado. Lo que estoy diciendo es que este tipo de organizaciones más pequeñas se olvidan de estos principios que estamos tratando hoy. Y básicamente cuando uno mira, dice: estas estadísticas tienen la razón. Y tienen la razón precisamente porque no hay un cuidado integral y se descuida profundamente. Entonces la persona se mete. Precisamente ayer hablaba con un amigo ministro que mentoreaba a algún grupo de personas, y dice que le tocó visitarla la semana pasada y veía cómo esa nueva iglesia está en un ambiente bonito, una atmósfera especial. Sin embargo, están desmedidos, no hay equilibrio. Lo que en algún momento nosotros llamábamos lo que el Espíritu diga. Comenzaban una reunión a 1 hora y ya era la medianoche. Y bueno, ese tipo de cosas. Y no estamos satanizando, estamos hablando de equilibrio. Y que eso, cuando se mira con lupa, uno se da cuenta de que realmente eso, todo que hemos llamado movimiento espiritual, ese movimiento de avance, lo que hace precisamente es que deteriora cuando no hay equilibrio. Y lo vemos, y usted va a mirar los generales de Dios, esos libros que hablan de todas estas personas avivadoras y que tuvieron grande impacto en el Evangelio. Mire cómo terminaron.
Y yo no creo que sea el propósito de Dios que después de trabajar con amor, con pasión, tengamos un final deteriorado, un final solitario, desesperanzado. O sea, no creo que ese sea el plan de Dios. No creo terminar frustrados después de trabajar tanto con pasión, con amor. O sea, no creo realmente, no creo que ese sea el propósito. Y creo profundamente de que tenemos un problema. Y el problema está ahí, en este dato que estamos hablando. Ese colapso ministerial se da precisamente por esa problemática de no cuidar esas áreas. Pero ahí no nos vamos a quedar nosotros estancados, diciendo, no, es que esto es un problema y solamente en el problema. No, vamos a mirar la tesis, o sea, de dónde se desprende esto y qué es lo que piensa ese pastor. ¿Por qué yo hablo de esto? Sencillamente porque hemos plantado iglesias, porque hoy pastoreamos pastores, porque cuidamos de otros ministros, de otros ministerios, porque nos vaciamos en otros y entonces podemos entender este tipo de cosas. Y muchas de las cosas que puedo decirles a ustedes tienen que ver con nosotros mismos, desde la experiencia, desde lo que a nosotros nos ha pasado. Y procuramos no esconder nada, ser lo más naturales posible, porque cuando uno habla de esa humanidad, de esa fragilidad nuestra, del ser humano, precisamente hace grande a Dios. Hace grande porque Él es el que nos sostiene. Y aquí donde vamos nosotros a mirar algo bien interesante ahora. Y es el entender el tema de la resiliencia, porque a veces la entendemos un poco mal. Tenemos una concepción del tema un poco equivocado. Y creemos que se trata de aguantar y aguantar. No, no se trata de eso. No se trata de que te den palo todo el tiempo. Se trata básicamente es de reconstruir. De en medio de la adversidad levantarse uno. Poder tener esa capacidad de avanzar aún en medio de cualquier prueba, de cualquier adversidad. Mire, la resiliencia ministerial no se trata de tener una piel gruesa, paquidérmica, para soportar los golpes de la crítica, porque usted sabe que una de las primeras cosas que uno recibe como galardón en el ministerio es la crítica y la presión de las personas, sino que lo más importante es poseer la capacidad interna de procesar el dolor, aprender del fracaso y renovar las fuentes de energía espiritual permanentemente. Termina el espíritu de la víctima, el espíritu de la conmiseración, en muchos casos donde uno ve la gente y observa que son felices en el sufrimiento. Y no estamos diciendo que estamos evadiendo el sufrimiento, porque seamos apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, eso no cambia que el ser humano sufra. Todos los seres humanos sufren. De alguna o de otra manera los seres humanos sufren. Obviamente que nosotros tenemos un adicional que es sufrir por la causa de la fe. Y el sufrir por la causa de la fe ya le da otra connotación de valor, porque esto es eternidad, básicamente. Pero a veces la gente tiende a aguantar demasiado, a soportar y a disfrutar del maltrato, a disfrutar del escarnio, a disfrutar de la persecución y pensar que eso, cuando se está pasando, uno se vuelve un héroe o un superhéroe y que debe ser permanente para poder tener una vida espiritual encumbrada. Yo creo que estamos equivocados. Eso es un peligro, porque si yo he entendido algo,
que no solamente uno sufre cuando está en el ministerio, en una congregación, en este caso, o dirigiendo alguna entidad ministerial, no solamente sufre la persona que está al frente, sufre la familia, sufre el cónyuge, sufren los hijos, sufren los parientes, de alguna manera sufren el escarnio también. Ellos también llevan el peso del atropello. Entonces, la idea no es que uno tenga una caparazón de tortuga donde diga, no, es que a Dios le place que yo siga aguantando palo, que es que a Dios le place que yo siga aguantando garrote. No, es que de eso no se trata. Aquí nosotros tenemos que entender que en medio de todas ese tipo de crisis que usualmente se pasan, necesitamos renovar nuestra mente, superar los procesos y avanzar en una nueva etapa y no quedarnos en eso, porque se vuelve tal vez un círculo vicioso y, como decía hace un rato, el espíritu de la conmiseración. Hay gente que básicamente disfruta el dolor y no, yo creo que no es el plan ni el propósito de Dios. Mire, el peligro del ministerio como fuente de identidad. Y esto aquí le va a llamar la atención, porque a veces hay ministros que confunden su valor personal con el éxito numérico de su iglesia. Y aquí viene esto. Cualquier crisis que se dé, numérica o conflicto congregacional, se convierte en una crisis existencial. ¿Y por qué se convierte en una crisis existencial? Porque depende de los números. Y la persona vive en una presión absoluta, porque tiene que dar resultados. Si no da los resultados que la gente le está demandando, entonces la persona se frustra. Y ahí es donde viene el desfase. Se descuida de su propia responsabilidad con sí mismo y se sumerge en un ministerio de tal manera que pierde el enfoque. Y ahí es donde algunos perdemos la familia, perdemos la salud, perdemos los sueños, la capacidad de avanzar. Perdemos tantas cosas porque queremos que otros sean felices. Y nos medimos desde los números. Hemos dicho en varias ocasiones, y creo que todo ministro debe estar claro, a mí me gusta que la iglesia crezca, por supuesto. A mí me da un poco de risa porque nos ha tocado ver cómo crece la iglesia y cómo decrece la congregación en unas etapas de tiempo. Y yo lo que hago es que en los últimos años, cuando me toca mirar algún tipo de fenómeno en la iglesia, alguna cosa, lo que saco es el celular y comienzo a anotar, o sea, los factores. Y cada cosa para mí es una enseñanza, aunque parezca crítica, aunque parezca una cosa dolorosa, pero lo tomo como un proceso que me enseña a poder avanzar. Y he tenido la oportunidad de ver una congregación florecida, hacer un trabajo durante un tiempo y de pronto que se te venga todo al piso y queda en las tablas, decimos nosotros aquí. Y entonces pensar, ¿qué hago? Comenzar nuevamente. Y comenzar con el ánimo de entender que estamos haciendo nuestra labor, lo que nos corresponde, haciéndolo con agrado y entendiendo que quien da el resultado real es Dios. Yo creo eso. Creo que hay dones que se mueven en las personas y que esos dones pueden ser un complemento de crecimiento, pero quien hace crecer la obra en sí es el Señor. Y entonces en esa lucha por ver crecer la iglesia,
para no estar frustrados, para que la gente no hable de nosotros. ¿Y cuántos creyentes tienen? ¿Y cuántos creyentes tienen? Eso frustra. Muchos se frustran por eso. Yo, mucho tiempo, en años, era frustrante cuando me preguntaban, ¿y cuántos miembros tiene? Dios mío, pregúntame otra cosa. No me preguntes eso. Pero la gente va a la pregunta. Porque dentro del gremio espiritual también se mueve la competencia. Y eso logra afectar. ¿A quién logra afectar más? A los que están iniciando, a los que tienen ministerios nuevos, familias sensibles. Y logran afectar de alguna manera. Algunos con mala intención, otros solamente por tener una información, pero se vuelve como tóxica la pregunta, porque es no entender el propósito y el proyecto de Dios. Mire bien entonces que la crisis, esa crisis existencial, no sea producto de una competencia mental, de quién tiene más o cuánto avance más. Debe haber una preocupación, obvio, equilibrada por tener una congregación próspera, bendecida, porque los números de alguna manera a Dios le gustan también. Sin embargo, no vamos a hablar de ministerios fracasados por pocas personas, porque entonces estaríamos diciendo que Noé era un fracasado. Podríamos decir eso también. O que Jesús tal vez fue un fracasado porque apenas tuvo 12. Y que un círculo terminó con 500. Y uno esperaría que el Hijo de Dios terminara con 100 millones de personas. Y que apenas 500 personas, dice el libro de Corintios cuando se fue. Segunda carta a los Corintios. No, yo hubiera esperado. No vamos a medir el ministerio por los números. Porque si la vida de ese líder es una vida integral, hay sanidad en su casa, en sus hijos, en su salud mental, está avanzando intelectualmente, está avanzando, progresando en su vida, su salud está sana, hay un ministerio que está mostrando fruto y que en el tiempo determinado va a crecer y va a desarrollar. Entonces, pensar en eso es mejor que estar contando ovejas y comparándonos con otros ministerios, porque no es nada sano y afecta la salud mental, afecta todo. Y algunos en ese afán descuidamos absolutamente todo. Lo descuidamos todo. Y ahí es donde viene la debacle. Hay una autoridad que nos gusta mucho, es Edgar Friedman, y él es un pionero en la aplicación de la teoría de los sistemas familiares al liderazgo. Y él tiene un argumento bien interesante. Dice que el principal requisito de un líder no es la empatía excesiva ni las técnicas de control, sino su propia vida, su propia diferenciación y capacidad de mantener la calma en medio de la reactividad del sistema. No podemos hacer felices a todos los creyentes. Cuando en el nuevo lugar que estamos, una creyente decía: pastor, usted sí va a tener el templo abierto todos los días. Y ellos viven muy cerca, demasiado cerca, y casi nunca van. Vivir bajo la presión del capricho de la gente. O sea, podemos ser empáticos,
Podemos tener, pero no podemos satisfacer los caprichos de la gente. Tiene que haber un control, una diferenciación total y capaz siempre de mantener la calma en medio de cualquier conflicto, de cualquier adversidad, de cualquier cosa, de esas explosiones que se dan, porque es entender con el tiempo de que tú y yo no arreglamos las cosas. Mire, este hombre, Freeman, sostiene que un líder emocionalmente maduro no absorbe la ansiedad de su congregación. Y al principio uno dice, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo puedo entender eso? O como diríamos aquí colegialmente, ¿cómo se come eso? ¿De qué manera se...? No llevando los problemas a la casa, no llevando los problemas al seno de la familia, entendiendo que la congregación es un trabajo espiritual, pero un trabajo como tal, y que ni tú ni yo somos Dios para resolverle la vida a nadie, porque a veces rayamos en eso, queremos ser los más empáticos del universo, y entender ese límite que hay entre la gente, entre la congregación y tu vida. Tu vida como ministro o como ministra. Es fundamental entender eso. No absorber toda esa problemática que se da, todo ese conflicto que son propios, porque si uno lidia con gente, obvio que va a tener ese tipo de situaciones. No puede uno caminar sobre ese camino. Termina totalmente, como lo habíamos dicho en el segmento anterior, desenfocado, arruinado, amargado, porque se enfoca solo en complacer a los demás. Tiene que tener una actitud firme, una actitud muy firme, entendiendo el rol, entendiendo el lugar donde Dios lo ha colocado. En pocas palabras, no ser Dios. No ser Dios. Porque cuando pensamos tomar el lugar de Dios, salimos estropeados, salimos golpeados. No podemos tomar el lugar de Dios. Los problemas que te llevas de la iglesia a la casa afectan tu familia. Y uno puede orar en familia por las dificultades, por los problemas. Claro que debe haber una oración, pero no dejar que el ánimo que está pasando allá en la congregación se meta en tu casa, se meta en tu vida íntima, porque ahí afecta también la intimidad, la relación, intolerancia con los hijos, todo le molesta. Claro, trajiste la carga, la responsabilidad de la gente a tu casa, y ese no es el plan de Dios. Porque no puedes, tú y yo no podemos cargar la gente, ni los problemas de la gente. El único que carga problemas de la gente se llama Jesús. Él dice, echa tu carga sobre mí. No dice que le eches la carga al pastor. Y uno, lo que le enseña a la gente, ojo con esto, lo que uno le enseña a las personas es a que puedan sortear las dificultades con la ayuda de Dios. Y un gran problema que podemos tener, solemos tener, es
querer solucionarle los problemas a la gente. Querer solucionar la problemática de la gente. Y eso es un error profundo, profundo. Tú no puedes solucionarle la vida a la gente, no puedes. Tú no eres Dios. Tú no eres Dios. Esa no es tu responsabilidad. Ese no es tu deber. Ese no es tu trabajo. Tu trabajo es tener una relación con Dios profunda, tener una relación con tu familia normal, donde todo no sea la iglesia, el ministerio, la religión, sino que puedan vivir en familia como personas normales, como personas que son capaces de superar cualquier tipo de adversidad en familia. Pero eso solo se logra cuando tenemos la capacidad de hacer una separación del rol que desempeñamos en un auditorio y del rol que desempeñamos en nuestra casa con nuestra familia. Si trasladamos del uno al otro, vamos a tener conflictos, vamos a tener problemas. Aquí hay algo que nos va a llamar la atención y es como analizar algo en este caso. Quiero que ustedes analicen este estudio. Miren, el análisis de ministerios bicentenarios, y le explico eso, ministerios antiguos como bautista, presbiteriano, este tipo de organizaciones que han logrado perdurar por generaciones, muestran un patrón muy común en sus líderes fundadores. Para que me entiendan mejor, esas organizaciones antiguas, algunas con 500 años, otras con 400, otras con 300 años, tienen un patrón común en medio de todos sus líderes fundadores. ¿Y cuál era ese patrón común? O sea, ¿en qué se parecían ellos? ¿Qué tenían ellos? Bueno, priorizaron en su descanso. Priorizaron en su descanso. Mantuvieron, mire bien, mantuvieron amistades fuera de su círculo eclesial. Porque yo que nací en el Evangelio, puedo dar fe de la persecución y del concepto, en aquel momento pues no había el conocimiento que hay ahora, de esa burbuja donde tú tienes que meterte ahí y no te puedes salir de ahí porque ya tú no eres de esta tierra. Y decía un amigo mío, judío precisamente, un mentor judío, decía, entonces eres marciano, ¿de dónde eres? Tú vives aquí, ¿dónde más vas a vivir? ¿Qué lugar? Es aquí. Aquí es donde desarrollas tu vida, aquí es donde haces tu vida. Es aquí, precisamente. Y el olvidarse de todo, el olvidarse de la familia, de los parientes, de los amigos, el dejar de tener una vida social. No estamos diciendo que sea por una fiesta, por una parranda, no. Lo que estamos diciendo es que sea usted la persona que pueda conectar con los demás como un ser humano normal que necesita de la convivencia con otros seres humanos. Que somos espirituales, sí, perfecto, somos espirituales. Pero mire, el secreto de esta gente que fundó estos ministerios estaba que tenían una vida separada, en el sentido, hey, este es el trabajo ministerial y esta es mi vida como persona, como ser humano, como familia, como esposo, como esposa. Y el poder diferencial de eso les permitió entender que ellos no eran Dios, que ellos no eran los que tenían el sartén por el mango, que ellos no eran los que determinaban el crecimiento y el desarrollo, de ninguna manera, sino que ellos eran unos servidores de Dios,
¿Qué es lo que debemos ser nosotros? Servidores de Dios. Y esa priorización del descanso les permitió a ellos no quebrar relaciones. Si algo nos ha pasado a nosotros, es que conocemos al Señor y terminamos abortando las amistades. Ya somos de otro planeta ya. Y la gente dice, oye, pero si ahora tú conoces a Dios, ¿ahora por qué nos apartas a todos? Esa es una irracionalidad de la iglesia que no podemos seguir propagando. Jesús no vino del cielo y se escondió para que nadie lo viera. Por el contrario, andaba en todos lados, con todo el mundo. Pues que esa es la razón para ganar al mundo, poder estar en medio del mundo. No abortarlo como tal. Pero aquí estamos hablando de la parte personal. Ellos tenían estaban subordinados y practicaban la introspección. Esa introspección espiritual profunda, más allá de la planeación estratégica que usualmente usamos nosotros para crecimiento y desarrollo. ¿Se ha retirado usted solo o sola como persona? Le dice a su esposo, a su esposa, necesito un día, me voy, no solamente a ayunar, voy a caminar. Eso se llama introspección. Hablar con el Señor. Hey, tomar un tiempo para sí, eso no es pecado. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo van las cosas? Hey, un día de ser quien tú eres. Aquí voy a decir algo bien tremendo para los que nos ven y nos verán en diferido. Hay evidencias clínicas. Esto es bien perturbador. Programas de salud pastoral en centros especializados demuestran que los ministros y las ministras que integran un acompañamiento terapéutico y espiritual regular reducen las probabilidades de conductas de colapso moral o adicciones por estrés en un 90%. Para que me entienda mejor lo que le voy a explicar, esto que le acabo de decir es que las personas que tienen un mentoreo, que son mentoreadas, esas personas tienen un 90% de favorabilidad en el desarrollo de su ministerio, de crecer, de desarrollarse, de lograr esa meta de decir, hey, estoy en la edad adulta, 65, 70 años, pero tengo un ministerio productivo, tengo una familia productiva, tengo una salud que no me mató el estrés, no me mató el azúcar, la presión, no. Estoy equilibrado. ¿Y eso cómo se logra? Cuando tienes un mentoreo. Cuando tienes la capacidad de que alguien, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, no cualquiera puede ser mentor. Hay que ser oído, hay que ser sabios, prudentes, responsables, gente con un ministerio, gente con una trayectoria. Tú no puedes poner de mentor a tu subalterno, a una diaconisa o a un creyente de la iglesia que sea tu mentor o mentora. Eso es exabrupto totalmente. Tiene que ser alguien que esté en un nivel superior de experiencia en el ministerio. Y lo que dice la estadística, óigame bien, que aquellas personas que regularmente tienen ese mentoreo, que alguien cuida de ellas, tienen mayor éxito en su desarrollo ministerial. Y evitan
los colapsos, evitan los problemas morales, evitan los problemas de adicciones o de otra cantidad de cosas, porque no hablaron, no tenían con quién hablar, pensaron que la gente los iba a aplastar, que los iba a destruir. No entendieron que cuando se tiene un mentor, se tiene una tabla de salvación de alguna manera, porque puedes evitar muchas cosas. Creo que los grandes errores que yo cometí en el ministerio tuvo mucho que ver en mi larga vida y en los años que me vienen, precisamente por la falta de mentoreo. Porque tal vez tenemos una organización, un concilio, que nos llama de vez en cuando y si es principio de mes, para recordarnos algunos compromisos, para pedirnos que paguemos la seguridad social o una cosa y que la otra. Bueno, dicho eso, realmente eso no es mentoreo. Mentoreo es tener a alguien que pueda cuidar de ti, donde tú tengas la confianza de poderte vaciar en esa persona y que no sea tu amigo para no decirte lo que tú necesitas escuchar, sino lo que debes escuchar siempre. Los amigos a veces nos parcializamos. Muy complicado mentorear a un amigo. Pero vamos aprendiendo con el paso del tiempo. Queremos que la gente tenga ministerios prósperos, que tengan ministerios de avance, que tengan ministerios de desarrollo, que lo que hagan para el Señor les produzca alegría, independientemente de las circunstancias, independientemente de los problemas que haya, que son propios del ministerio. Siempre tener esa posibilidad, buscarla, y nos va a evitar muchos problemas, nos va a evitar muchas cosas, el poder tener a alguien. Los conceptos y las investigaciones dicen consíguete un psicólogo, alguien, pero yo no creo que lleguemos hasta allá. Yo lo que creo es que cuando tienes esa capacidad de un amigo, de un mentor que te guíe, que te ayude, que te diga lo que necesitas escuchar y donde tú puedas abrir tu corazón, estoy seguro que eso va a traer una sanidad, una restauración y va a hacer de tu ministerio algo más productivo. Hay unas preguntas que siempre tenemos al finalizar del programa. Unas preguntas que nosotros creemos que son convenientes hacerlas precisamente por el rol que nosotros manejamos. Permítanme y tomo una taza de café. Mire, siempre hacemos 3 preguntas y luego dejamos una tarea para que usted que nos escucha pueda direccionar, tomar acciones. La primera pregunta: ¿de dónde obtienes tu sentido de valor y paz cuando la iglesia numérica y financieramente no está creciendo como esperabas? ¿De dónde esperas tu valor? ¿De los números? No, eso no representa. No representa. De ninguna manera. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que da, da valor a tu ministerio? ¿Estás seguro o segura de que los números son los que dan valor a tu ministerio? ¿O es tu vida? Tu vida la que verdaderamente vale delante de Dios, porque Él dio su vida por nosotros, por ti también. Entonces no está en los números.
no está en los números ni en las finanzas. No, ahí no está, no puede estar. Tu sentido de valor de tu ministerio no está ni en la plata ni en la gente que tengas. No está allí. No está allí. No debe estar. Y si está, no debe estar. Ahora bien, tienes un espacio seguro fuera de la congregación y de tus subalternos donde puedas quitarte la armadura ministerial y mostrarte vulnerable y quebrantado. ¿Tienes ese espacio seguro? ¿O siempre traes la armadura hasta para la casa? Yo no sé si usted ha observado algo que pasa dentro de las iglesias históricas, llamémoslo así, sea católica o cristianas históricas. Y es que por lo general esas personas cuando iban a subir al altar se colocaban una vestimenta especial. Y la vestimenta evocaba obviamente al rito del templo que está en la Biblia. Y cuando la persona se subía, se lo colocaba, y cuando se bajaba, se lo quitaba. ¿Cuál es el sentido de eso? Tú tenías allá una responsabilidad en ese altar de transmitir un mensaje divino que venía del cielo para un grupo de personas. Y que ese atuendo estaba determinando autoridad, responsabilidad. Pero cuando tú te bajabas de ahí, era Juancho y María, ya listo. Esa era la observación que se hacía. Pero hay gente que anda con la caparazón en la calle, en el centro, en el supermercado, en el mercado, en el taller, en todos lados andan con la caparazón. Yo no estoy diciendo que deje de ser cristiano, lo que estoy diciendo es que deje de ser ministro en todos lados. En el sentido de que yo soy pastor, yo soy... No. Porque si usted le dice a una persona en la calle, yo soy pastor, y no eres mi pastor. Obvio que usted no es su pastor. Usted es pastor de los que pastorean, pero no de esa persona. Entonces, lo que estoy llamando es a la naturalidad. No usar las charreteras en los lugares que no lo necesitas. Necesitamos un espacio donde poder ser nosotros mismos, los seres humanos vulnerables, sencillos, que necesitamos escuchar de otros. Y la tercera pregunta es, ¿estás corriendo una carrera de velocidad que terminará destruyendo tu salud a los 50 años? ¿O estás construyendo un ritmo de vida sostenible para correr con fuerza hasta el final? Mientras preparábamos este tema de hoy, yo recordaba algo. Y es que hace 25 años tuve mi primera crisis de hipertensión. ¿Y usted sabe dónde tuve esa crisis? ¿Fue el lugar donde la tuve? No fue en mi casa. Esa crisis fue en una iglesia, en una reunión ministerial. Ahí tuve mi primera crisis. Ahí, en ese lugar. No fue en otro lugar. Y la llevé a mi casa, la crisis. Llevé la crisis a mi casa. Porque en la casa fue que tuve que correr conmigo para la clínica. Y de ahí me puse muy mal. Y por primera vez hace 25 años, usted tiene una sobrecarga de estrés. Me hicieron exámenes hasta en el cabello. Y lo que me dijeron, usted tiene una sobrecarga de estrés. Y si usted no le baja, se muere. Entonces,
Por eso los pastores se mueren jóvenes. Lo que tiene que dar como tal, necesitamos poder entender que tenemos que correr la carrera con sabiduría, recorrer la carrera con inteligencia, para llegar hasta el tiempo que el Señor nos tenga en la tierra con suficiente fuerza, la sostenibilidad integral que necesitamos para desarrollar el ministerio. Termino con esto, y es: ¿qué acción debo tomar en el ministerio? ¿Qué acción debo tomar para... Mire, establezca una forma innegociable, escuche bien, de algunos hábitos. Desconéctese en algún momento de la semana. Desconéctese del mundo, desconéctese de la gente, todo. Y cuando digo del mundo es que póngale en modo avión al teléfono. En un día, haga ayuno del celular de un día. Aparte 24 horas solamente para descansar con usted, con su familia. Descanse del teléfono, descanse de la rutina. Sea usted mismo como persona. Enfóquese exclusivamente en Dios. Usted como persona ese día. Tu descanso físico y familiar van a determinar el desarrollo de tu ministerio, porque no es pecado descansar. Y eso va a probar algo bien interesante, que el reino de Dios, que lo que hacemos tú y yo no depende de nosotros, sino que depende de la soberanía de Dios, de la fuerza de Dios, del poder de Dios. De eso depende. Eso nos ayuda a entender cuando nos desconectamos que el mundo no va a dejar de seguir girando porque usted y yo no estemos o no hagamos. Y no estoy promoviendo la negligencia, estoy promoviendo el cuidado personal, el cuidado de tu salud, el cuidado intelectual, que todavía puedes avanzar y puedes ser una persona vigorosa aún en la mayoría de edad, en los años de adultez, perdón. Puede ser productivo, 70, 80 años, puede ser productivo. Ayer veía una actriz de Brasil que murió este año, y hasta hace unos años, no recuerdo si 12 años, todavía estaba grabando telenovelas. Murió a los 98 años. Y estaba grabando es una actriz brillante, era una actriz brillante. Y creo que tenía que ver con su estilo de vida, con lo que ella proyecta. Ahora, si una persona del común cuida eso, ¿cuánto más nosotros debemos hacer? ¿Cuánto más nosotros? Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, y que su palabra, que esto es su palabra, cada enseñanza pueda bendecir las vidas. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo la vida de cada hombre y de cada mujer que está en tu altar, que tú has llamado para el servicio de tu reino. Te pido en el nombre de Jesús que tu misericordia y tu gracia estén sobre sus vidas. Que puedan entender, Señor, que no fueron llamados para llevar las cargas de otros, sino que fueron llamados para ayudar a levantar a otros. Padre, permite que sean familias sanas, familias restauradas, bendecidas, hijos que puedan amar el ministerio, que puedan amar la obra de Dios y que no la vean como una amenaza, sino
como un favor. Que no vean en el ministerio el enemigo que le robó al padre o la madre, que les quitó el tiempo, el descanso, que le quitó la recreación, sino que vean un complemento de trabajo y de llamado en medio de lo que hacen. Bendigo en el nombre de Jesús cada vida, Señor, y declaro por tu palabra que se levantarán hombres y mujeres llenos de tu poder para desarrollar ministerios sanos que traigan sanidad a las naciones. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. Dios te guarde, Dios le bendiga. Si esto fue de bendición para usted, compártalo con otra persona que pueda serle de bendición. Bendiciones para todos los que se conectaron, los que estaban en línea, a la hermana Aida Luz, América, Yasmín y a los que estaban conectados. Bendiciones y un abrazo para ustedes y hasta la próxima semana. Recuerde que esto fue